Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí me has de escuchar, Pablito. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿A mí me escuchas bien o escuchas algún ruido en el back? No, ahí está. Ya, perfecto. Oye, Ya todo. Dani, ahí están todos entrando. Mm. Oye, Dani, ¿cuándo crees que podamos tener una sesión one-to-one? Hablemos ahorita con la Marce Ya. para juntarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con Hola, todos. buenas tardes. Creo que la Marce no se va a poder unir hoy. Está en el Sí. edificio, sí. Bueno, Sarita, ya le digo yo entonces. Para todos, Boris, para todos. ¿Qué cosa? Estás comiendo. Frutita. Ay, qué bueno. Sí, esto me recuerda que es hora de comer algo, ¿no? A estas horas, más o menos, un poquito antes también, viene la fruta. Si es que yo he pasado, no me he parado el día de hoy. No me he parado, pero creo que nos ha ido bien. Oye, una pregunta, Boris. Dímela. Me quedé ayer con la duda y no te pude preguntar. O sea, lo de Huancayo, no sé si entendí que se complicó o qué. O sea, ya sabes, no es que, o sea, es complicado. Mm. ¿Y cómo O sea, les no, fue no es un proyecto que definas así rapidito y ya. Chuta, debería. ¿Y cómo les fue con nivel 1? Bien hasta ahora, nos tienen que entregar la cotización de lo que les tomaría para Huancayo. Entonces, eso, ahí veremos cómo realmente pintan los panes. ¿Y tecnológicamente lo vieron? Sí, Pancho sí lo ha visto bastante bien. Mm. ¿Cómo? Ya digo, o sea, me imagino que está bien. Sí, o sea, Pancho lo vio bien. Obviamente, como todas las cosas en la vida, mejorable, sí, pero en esencia bien. O sea, es muy parecida a la arquitectura que nosotros hubiésemos propuesto. Ahora, claro, la forma de implementar un poco no es que implementan workflows, sí, sino que van generando como entidades anidadas, por decirlo así, que tú las enciendes o las apagas en función de la parametrización del proceso. Por decirte algo, solicitar el crédito, ¿qué requiere? Requiere información del cliente. Sí, entonces es la entidad de información del cliente que requiere nombre, cédula, dirección, ¿sí? Dirección, ¿sí? ¿Qué requiere? Requiere geoposicionamiento, API con Google, etcétera, 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 ¿sí? Y así por cada entidad, o sea, van anidando, ¿sí? Hasta llegar a la última, hasta lo último. Y tú lo enciendes o lo apagas en función de lo que necesites. Así es como lo tienen estructurado ellos. Qué interesante, ¿ah? Súper interesante. Sí. Igual que un BPM, pero no está gráfico. Ah, ahí está Pancho. Pancho lo explica mejor que yo. Lo que dijiste, pero realmente en BPM es lo mismo, sino que tienes un flujo gráfico. No, Igual vas pero poniendo las formas, todo igualito. Claro. Evidentemente, de cara al cliente, echa de menos, a los que no son técnicos pueden echar de menos el grafiquito, ¿no? Claro, claro, pero al de negocio no le importa. Porque él mismo puede hacer sus flujos y en esa parte. Esa parte interesante. Pero bueno, eso. ¿Qué hacer? Polito, Bueno, ¿cómo vas? veamos si comenzamos entonces. Sí, Vale. tan poquitos, pero bueno. A ver. ¿Cómo les fue con el discurso? Lineal. A A ver. ver, ¿No?
Básicamente quedamos que el discurso, fíjate que llegamos yo diría que a 3 conclusiones. Que en algunas áreas ya dimos el discurso y todo salió bien, ¿sí? O sea, que ha sido administración, talento humano y comercial, ¿ok? Pero vimos que para la gran mayoría de la gente que es del lado de operaciones y técnico, por experiencia con Pablo, bueno, mejor dicho, para la gran mayoría que tienen que ver con Bolo, realmente el discurso tiene que ser armado entre Bolo y María José, ¿sí? O sea, con mayor, por decirlo así, predominio de lo que se tiene que transmitir a ese grupo de gente, ¿sí? A ese grupo de personas, sin interferir tanto en el filtro que podemos tener Belén o mi persona respecto a lo que nosotros consideramos, sí, porque obviamente nosotros tenemos un punto de vista dependiendo de nuestra gente, pero nuestra gente no tiene ciertas limitaciones que tiene el área de operaciones. Y ahí, de la experiencia que ya tuvo Pablo de tratar de hacer volver a la gente, tenemos una limitante súper dura que hay que ver cómo finalmente se la resuelve si queremos hacer volver a la gente. Y si no resolvemos esa limitante, ¿sí? No vale ningún discurso. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es la limitante? El equipo de trabajo. ¿Sí? Porque resulta que la gran mayoría de los muchachos trabajaban con equipos desktops. ¿Sí? Entonces no puedes estar moviendo el desktop de tu casa a la oficina un día sí, otro día no. Y los chicos que tenían portátiles, normalmente muchas veces dejaban la portátil en la oficina por tema de seguridad, porque se transportaban en transporte público. ¿Sí? Entonces, ese finalmente termina siendo el gran issue a resolver para el tema más allá de que si hay gente que está a favor, otros que no están a favor, la distancia, el costo, etcétera, que digamos que son temas que se pueden llegar a solventar de una u otra manera. El tema de la operación respecto al equipo de trabajo, que es esencial para hacer lo que hacemos, eso hay que ver bien cómo se trabaja y cómo se lleva. Y no lo habíamos... Fíjate que por el filtro de algunos, de la gran mayoría de aquí, ni nos habíamos preocupado de esa vaina. O sea, era una variable que no estaba tomada en cuenta. No, la verdad que no. Hasta que nos reunimos con Pablo, el Pablo dice, a ver, ahí esto. Chuta, cierto. Bueno, creo que de alguna forma el tema se subsana. Yo quiero... La última reunión tuvimos un punto de vista un poco distinto con Belén sobre el discurso que se tenía que dar y yo le dije a Belén, a quien admiro mucho por el trabajo que hace en Kruger, yo le dije, justamente las últimas sesiones tienen que ver con eso. Y eso es justo lo que quiero tratar el día de hoy. Miren, para mí es súper importante entender primero que la naturaleza de toda empresa es hacer dinero. Eso es fundamental. O sea, si una empresa no hace dinero, me decía un mentor que tuve hace mucho tiempo, Marcelo, me decía, recuerde que si bien las fundaciones no tienen fines de lucro, tampoco tienen fines de pérdida, me decía. En el sentido de que incluso las fundaciones tienen que sustentarse por lo menos. O sea, hasta las fundaciones tienen que generar el dinero necesario para poder subsistir. No se diga una empresa que se debe a un patrimonio, que se debe a una rentabilidad, a una junta de accionistas, en fin, todas las cosas que tiene una organización. Entonces, ese es el gran dilema al que muchas veces nos enfrentamos cuando nosotros miramos el discurso que yo tengo que darle a la gente. Cuando yo tengo que saber si es que priorizo el resultado, el objetivo, la meta, o si tengo que ver las emociones de las personas, que a veces, incluso, y les voy a ser francos, podría ser que esas emociones terminen siendo contrapuestas con el objetivo que yo quiero lograr o que yo quiero alcanzar. O que a veces se note o se sienta que yo puedo entrar en un modelo de complicidad con el equipo. Y por tratar de entender las emociones, eso se termine malentendiendo como complicidad, como la palabra se decía socapar,
a la gente. Entonces, ese equilibrio, me acuerdo de Alejandro Snarch, que era un consultor cuando yo trabajaba en FB, él decía, el liderazgo es un arte, decía. ¿Por qué? Porque es caminar en una línea delicada de donde del un lado está el respeto y del otro lado está la confianza. Porque si me respetan mucho, ya me temen. Y si confían mucho, ya se abusan. Entonces es como ese punto intermedio en donde tienen que estar es delicado. Y entonces yo he dejado justamente este tema que les voy a presentar el día de hoy. Lo he dejado para el final justamente porque es el gran corolario del trabajo y es entender las emociones. Habíamos visto que las emociones son un limitado nombre que se le ha puesto a las sensaciones. Entonces tienen que ver con las sensaciones. Pero ¿cómo funcionan las emociones y cuál es la principal, digamos que el principal reto o desafío que tenemos cuando yo quiero ser un líder inspirador? El líder inspirador debe aprender a dar discursos eficientes. Debe ser muy potente no solo para construir la información que debes entregar, sino la emoción que le debe cobijar a esa información. Porque no es lo mismo que yo le diga al equipo, chicos, tenemos un desafío y yo creo en ustedes, a que yo les diga, chicos, este es un gran desafío para nosotros. Y saben, yo sigo creyendo en ustedes. O sea, la emoción que le pongo atrás de las palabras termina siendo muchas veces totalmente decisiva en que las cosas se den o no se den. La interpretación que mi interlocutor puede darle a algo a través de la forma como yo me expreso también tiene mucho que ver justamente con una carga emocionalidad fuerte. El que la gente se tome o no se tome a personal. A veces es bueno que la gente se tome a personal. Cuando se trata, por ejemplo, de cumplir un reto, un desafío, es bueno. Yo digo, me encanta que la gente se tome como un reto personal. Esto es personal para ti, correcto. El problema es cuando se toman a personal las cosas que a veces son un poco diferentes. Entonces, vamos ahora a entender a partir de esto que quiero compartirles como la última herramienta, quiero que vean cómo funcionan las emociones. Así es que pónganle mucha atención a lo que vamos a comenzar a ver desde este momento, porque cada detalle de lo que les voy a mostrar es importante. Esta es la base fundamental de la administración y gestión de las emociones. Ya habíamos hablado del emocionario, ya vieron cómo se construyen los sentimientos, todo eso. Ok, ahora me voy a centrar 100% en lo que son las emociones. Ok. Las emociones son como un mar bravo que puede golpear en cualquier lado de la proa de un barco. Hagan de cuenta que cuando nosotros queremos alcanzar algo, están navegando en el mar. Y las emociones terminan siendo esos impulsos que pueden hacer que el barco se salga de ruta o incluso que se vire. Cuando tú sientes un golpe emocional, eso genera un modelo pendular, que significa que el golpe impacta, pero existe, dice la tercera ley de Newton, a toda acción existe una reacción de igual fuerza. Es decir, si nosotros recibimos un impacto en el lado derecho, por ejemplo, ese impacto va a hacer que te muevas hacia la izquierda del barco y regreses nuevamente con toda la fuerza. Ese movimiento pendular que genera el mar o el océano en el barco hace que a veces se pierda la ruta. Y entonces, ¿cuál es la forma en la que se puede administrar, mejorar o se puede navegar de una forma mucho más eficiente? A través de una brújula. La forma como yo puedo navegar en un mar bravío de aguas nada mansas, como son las emociones, es a través del uso de una brújula. Y entonces hoy justamente he venido a entregarles una brújula y quiero que la vayan siguiendo conmigo. Sarita, contigo voy a trabajar en este momento, quiero que me vayas acompañando en esto, porque voy a ir trazando los ejes de la brújula, ¿ok? Entonces, voy a comenzar por el primer eje.
lo que sería el eje de las Y. En la brújula, ¿qué encuentras como primeros dos puntos cardinales? Norte, sur. Correcto, el norte y el sur. Ujú, Ambos puntos están conectados por un mismo eje, ¿verdad? ujú. La pregunta es ¿por qué? ¿Te has preguntado alguna vez? No, pero, o sea, es que debe haber como que un centro donde gire todo. Correcto. Entonces, tiene, o sea, si se cruzaría con X, el punto cero debería ser como que el punto donde se encaja todo y de ahí se va moviendo. Exacto, es decir, yo tendría un punto cero, sería aquí. Y Ujú, entonces, los desplazamientos dentro del eje, es esta línea de dirección, tienen dos sentidos. En un ujú, sentido que se va hacia un lado, en este caso, que sería el norte, y el otro sería el otro extremo, que sería el sur. Ahora, ujú. es importante darnos cuenta de que el norte y el sur terminan siendo a veces lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto caminar hacia el norte terminarías apareciendo por el sur. Por el sur. De alguna forma es eso lo que nosotros nos daríamos cuenta. Es decir, de alguna forma el eje, lo que nos permite entender, ¿no es cierto? El eje es que tenemos una línea de acción en donde lo único que estamos poniendo son dos extremos que podrían terminar siendo lo mismo en algún momento, pero son dos extremos referenciales. Entonces, en este caso, tengo el norte y tengo el sur. Sarita, va la siguiente pregunta. Si esta es una brújula de las emociones, al norte vamos a ubicar una emoción. Esta emoción es la que tú sientes cuando has alcanzado algo que querías o cuando obtienes algo por lo que siempre luchaste y entonces sientes esta emoción. ¿Cómo se llama esa emoción? Alegría, Correcto, satisfacción. alegría. Esa es la primera emoción primaria, ¿ok? Ahora viene la pregunta. Si tú tienes al norte, lo que sería el norte, la alegría, ¿qué tienes al sur? Tristeza. Ah, mira, qué interesante. Tristeza. Es decir, nuevamente son dos polos de lo mismo. ¿Estamos? Ahora viene la pregunta clave. ¿Son dos polos de qué? ¿Cuál es el eje de los dos polos? ¿Cómo se llama el eje, esa línea que conecta los dos polos? Acción, no. Alguien que le ayude a Sarita. ¿Cómo se llamaría la línea que conecta los dos polos? Porque son emociones Ujú. polares. O sea, las dos tienen mucho que ver. Si yo logro entender la línea que les une, que les define, que les No es el desplaza, sentimiento, no es el Sería la sentimiento, paz, no es paz, la dices paz tú. del equilibrio. El equilibrio. El no es el equilibrio se logra a sentimiento, partir justamente de ese nombre, Majo. Pablito, no es el sentimiento. sentimiento, dices tú. Bueno, la palabra que une las dos es esta. Logro. Cuando tú alcanzas el logro, estás feliz. Y cuando tú no alcanzas lo que buscabas, no lo logras, estás triste. Cuando tú tienes lo que querías, estás feliz. Pero cuando tú pierdes algo que tenías, estás triste. Entonces, la palabra clave es el logro. Ese es el eje. ¿Por qué estoy poniendo esta palabra? Porque es fundamental que si una persona está feliz es porque logró algo. Entonces, en mi gestión como líder inspirador, la pregunta es, te noto contento. ¿Qué lograste? Eso genera un rasgo de empatía. Pero también al mismo tiempo, si es que la persona no alcanza algo, no logra algo o pierde algo, que es otra forma de no lograrlo, porque no lo mantiene,
se pone triste. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta, Francisco, si una persona le encuentras triste a alguien de tu equipo? ¿Cuál sería la gestión de brújula? Bueno, a través de la empatía deberías preguntarle, bueno, ¿qué pasó, no? Obviamente, ¿qué te tiene Ajá. triste? O sea, ¿qué faltó? ¿Qué perdiste? Exactamente. O que no lograste, ¿no es cierto? ¿Qué no lograste? Ajá. Exactamente. Entonces, fíjense cómo comenzamos nosotros a entender las emociones. Estas son las más fáciles. Por eso uno dice, ay, Dani, pero está básico eso. Claro, porque estas son las más fáciles. Pero ya me dan un primer rasgo, un primer matiz de comprensión del eje emocional primario que sería entre la alegría y la tristeza. ¿Para qué me sirve? Si mañana viene mi hijo alegre, es porque logró algo, porque obtuvo algo, porque mantuvo algo. Si es que mañana viene mi hijo triste, es porque perdió algo, porque no logró algo, porque no sostuvo algo que quería. Se va la novia, está triste. ¿Por qué? Porque se fue, porque perdió. Entonces, la alegría se basa en la abundancia de algo, la tristeza en la escasez. Entonces, ahí comienza todo. Vamos ahora, mi querido Boris. Échale. A ti que te encanta también has estado dentro del mismo campo que yo estoy trabajando. Tenemos el otro eje, ¿no es cierto? El otro eje es el este y el oeste. Eh, ¿Cuáles serían las dos emociones que estarían para ti en el este y en el oeste? Yo te diría que a lo mejor la base fundamental de eso podría ser el orgullo ¿Ya? o la O sea, la confianza. línea. Sí, sí, sí. Ah, O sea, perfecto. mejor dicho, la seguridad. La seguridad. O sea, la autoconfianza, la autoseguridad. ¿Ya? Perfecto. ¿Y y cuáles serían las emociones? Eh, Porque por aquí eso te digo, o tengo... sea, por un lado me siento orgulloso de mí y por el otro lado me siento, ¿qué sería? Me siento Decepcionado. decepcionado, no, me siento incompetente, Incompetente. ¿Ya? posiblemente, no sé si esa sea la palabra Está bien. correcta. Está bien. O sea, tú me dices, del un lado siento orgullo de quién soy y por el otro lado puedo sentir Me siento inseguro, me siento, seguro. Bueno, no sé, o sea, me explico, o sea, está bien. finalmente la base de de también lograr que las alegrías sean más sencillas, ¿no? Ok, ok. ¿Qué dices de esto, Majo? ¿Cómo ves estos dos polos? ¿Tú les pondrías esos nombres? ¿Un nombre diferente? Ahí está con el micrófono apagado. Orgullo, inseguridad. Sí, más que inseguridad, yo le pondría como suficiencia. Es como que alguno es que soy orgulloso de mí, el otro es que me siento insuficiente. Insuficiencia. Ah, Ya, pero para ti está bien el eje que marcó Boris, entre el sí, orgullo y la insuficiencia. sí, o sea, porque ese es como que el otro es como me siento capaz de todo y el otro es como que me siento incapaz, o sea, y ese es de la incompetencia, la inseguridad, la insuficiencia. Ok, ok. Bueno, ¿qué opinas de esto? No sé si estás por ahí, mi querido Bolo. Sí, dime nomás, Dani. ¿Cómo ves ese otro eje? Mm, Estamos buscando la palabra. Lo que yo veo es lo que es orgullo frente a la otra parte que tú mencionas, la incompetencia es, hablamos de alguna cualidad, entonces, o una, digamos, una característica, porque orgullo para nada para mí es una cualidad. Ajá. Eh, ¿Qué te diré? ¿Qué palabra será?
No sé, a ver, frustración, no sé. Frustración, dices tú, poniéndole un nombre como de una ¿Por qué no puede emoción. ser de lo que acabas de hablar, miedo y, y confianza? Me dices tú que aquí sería miedo, Y al otro lado, confianza. Claro, está al revés, ¿no? confianza. Porque las palabras que pusieron están al revés. Al Pero, revés. Ok. Ah, mira, o sea, tú estás poniéndole el nombre de una emoción aquí. ajá. Claro, porque esta es una brújula de emociones, ¿no? Más que de adjetivos. Entonces, de Del pronto, otro lado del miedo, ¿qué estaría? ¿no? Del otro lado del miedo estaría la confianza. La confianza, ajá. Ok, bueno, vamos a ver. O el enojo, Dani, El ¿no? enojo, exactamente. Exactamente. Miren, del un lado, claro, estas emociones, está el miedo. Y del otro lado está el enojo. Dices, ¿pero está el enojo, Sarita? O... Pero son dos polos opuestos, el enojo y el miedo, como la alegría y la tristeza. ¿O no? O sea, a veces el enojo te da valentía para romper ese miedo, Ah, pero mira. ¿Cuál sería el eje que une el enojo y el miedo, Sarita? Así como mm, en el de las Y le pusimos el logro, ujú. en el de las X, ¿qué nombre le pondrías? El miedo y el enojo. O sea, el enojo es el otro lado del miedo. Eso es lo que yo le estoy preguntando a la Sarita, pero hasta ahora no me explica muy bien. A mí me suena raro eso, ¿no? ¿Será? Está lindo. Porque de alguna forma es como que esto es positivo y esto es negativo. Pensamos. Ujú. Y acá esto es, ¿qué es del miedo? ¿Negativo o positivo, Sarita? Negativo. ¿Y el enojo? Es que bueno, creo que el miedo puede ser Ajá. negativo cuando te paraliza, pero bueno si es que te hace precavido. Y Ajá. el enojo puede ser malo si es que no sabes controlarte, pero también puede ser motivador para lograr cosas. Con lo del valor. Ujú, Ah, mira, qué interesante. Eh, la primera cosa que debemos entender es que las emociones son neutras, son absolutas. Tú no puedes decir que la alegría es buena. Me van a decir, oye, pero ¿cómo? Sí. Por eso les decía a ustedes, no huyas de nada cuando tengas miedo. No aceptes nada cuando estés triste. No respondas cuando estés enojado. Y cuando estés alegre, no te comprometa. Porque uno se compromete a cosas que después no va a poder hacer. Entonces, la alegría también puede terminar siendo más que negativa, destructiva en algún momento. Entonces, esto ya les quita el rigor de positivo o negativo que yo estaba poniendo, justamente porque esto es mentira. No son ni positivas ni negativas. Son simplemente emociones. Y entonces ahí sí puede estar el miedo del otro lado del enojo. Pero ¿cómo? Es la pregunta. Deberíamos tener un eje que explique que están del otro lado. Y este eje se llama así. Amenaza. Así se llama el eje que comprime a las dos emociones, que explica las dos emociones. Ok, pero entonces, ¿cómo funcionaría la amenaza? Miren, así como cuando tú logras algo, sientes alegría, cuando no lo logras, sientes tristeza. Cuando la amenaza es más grande que tú, sientes miedo. Pero cuando la amenaza es menos que tú, te enojas. Ya han de haber visto lo que pasa en la casa muchas veces, ¿no es cierto? Cuando uno discute con la mujer, ¿quién se enoja? ¿Y quién tiene miedo? Ya, es que ¿quién va a tener que ir a dormir en el colchón afuera sin los hijos, ¿no es cierto? Entonces, es sencillo, aquí es un juego de poder. En la empresa, cuando tú tienes un problema con tu equipo, ¿quién se enoja? ¿Y quién tiene miedo? ¿Ya?
Entonces, la amenaza explica como eje la presencia del miedo o del enojo. De alguna forma, cuando una persona siente miedo, es porque está sintiendo que eso que está pasando ahí afuera es más grande que él. Más grande que sus capacidades, más grande que su posibilidad de respuesta. Y al revés, cuando en cambio siente que le están jorobando la paciencia y que le están amenazando, pero él puede hacer algo al respecto, tiende a enojarse la persona. Entonces acá viene la pregunta. Acá viene la pregunta, don Javier. ¿Cómo gestionar el miedo y cómo gestionar el enojo a partir de la amenaza? Javier Santoro. Don Javier Santoro, exactamente. Si es que no. Sí. A ver, repíteme la pregunta, perdón. Que me distrajo. Habíamos visto que la forma de gestionar la alegría era preguntarle a la persona o al colaborador, ¿qué lograste? Cuando yo le veo alegre a mi colaborador, yo le puedo decir, oye, te veo contento, cuéntame, ¿qué lograste? Y entonces eso genera un modelo de empatía. ¿Qué significa? Que yo quiero empatar la emoción. Cuando le veo triste, la pregunta es, ¿qué faltó? ¿Qué no lograste? ¿Qué perdiste? Y entonces eso me da rasgos de empatía con mi colaborador. La pregunta es, ¿cuál sería la forma tuya como líder, ahora que conoces esta brújula de las emociones, de gestionar el ¿El miedo miedo o el enojo? o el enojo? Ya, ok. Es decir, si veo a alguien enojado, ¿qué le digo? Claro, si le ves a un colaborador que está enojado, ¿cómo gestionas eso? A ver, ¿qué le digo? Que tiene que estar alrededor de la amenaza, ¿no es cierto? Porque él se siente amenazado. Pero siente Viene que puede mañana alguien y te dice, a ver, usted a mí, Javier, a mí no me va a venir con esas cosas. Yo ya estoy, ¿qué percibe si una persona está enojada? Claro. Está percibiendo una amenaza, pero no existencial, digámoslo así. A ver, Panchito, ayúdale a Javi, a Sí, ver. ayúdame, Panchito. Lo que pasa es que una de las primeras cosas que uno tiene que saber para gestionar bien las emociones es qué significan, qué te están diciendo, porque como tú bien dijiste, no es ni positivo ni negativo. Normalmente el enojo significa que alguien se pasó un límite, ¿ya? Entonces, si es que alguien se pasó un límite, normalmente vas a encontrar una persona enojada. Qué sé yo, ejemplo bobo, alguien se metió en un tema que no tenía que meterse o alguien dijo cosas que no debía hacer, entonces normalmente reaccionas con enojo. Entonces, si tú, por ejemplo, ves a alguien enojado, vas a entender de que alguien se pasó un límite, puedes con esa empatía tratar de decir, ok, oye, que, o sea, obviamente entender cuál fue el límite que se pasó para tratar de ayudarle también a gestionar ese enojo. Eso es lo que el approach que deberías tomar y generar con todas las emociones. Si uno va entendiendo qué cosa del contexto te están diciendo, las emociones, entonces sabes cómo tratarlas. Ok. Y en el caso del miedo y el enojo, Pancho. El enojo, como te decía, es un límite, alguien se pasó un límite, ¿no es cierto? Ok. Entonces, el alguien se pasó un límite, hay que entender qué límite se pasó, por qué sientes que se pasó un límite. De repente, justamente, ahí está la gestión. En el miedo, como tú decías, es algo me sobrepasa, algo está incierto y necesito seguridad ahí para ver qué va a suceder. Entonces, justamente es, oye, ok, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cuál es la amenaza que tú sientes que te da ese miedo para poder, en este caso, justamente, o desarmar la película que se hizo en la cabeza o afrontar justamente esa amenaza de una manera más óptima? Correcto, correcto. Entonces, miren,
¿Qué pasa cuando una persona está alegre? Daniel, perdona, está Juan Carlos tratando de ingresar a la sala, te comento, no hay quien le deje entrar. Exacto, estaba escribiendo yo también el mensaje. Ah, perfecto. Es que ahorita recién me salió la notita, Belén, gracias. ¿Qué pasa cuando una persona está alegre? Cuando una persona está alegre, la gestión evidentemente es hacia el reconocimiento. Entender que hay un logro y generar reconocimiento. Cuando una persona está triste, esa persona no logró algo o perdió algo. Entonces, la forma como se mitiga la tristeza, primero obviamente es la empatía, que es igualar la emoción, empatar la emoción. Si vengo y viene alguien y me dice, Dani, lo que pasa es que esto ha sido muy grave para mí. Pues yo no puedo reírme, por ejemplo, porque eso automáticamente desempata y vuelve antipático, antipatía, antiempatía. Entonces yo le digo, ok, sí, mira, conversemos. Entonces ya mi voz comienza a generar un modelo de que yo estoy tratando de entender. Le digo, ok, cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Qué perdiste? ¿Qué no lograste? Y entonces comienzo a entenderle a la otra persona. Eso es el primer paso. Pero el segundo paso es que tengo que llevarle hacia la alegría. Me van a decir, oye, pero ¿y cómo le llevas a la alegría a alguien? Ok. Se le lleva a la alegría a través del aprendizaje. Si mañana viene mi hijo, por ejemplo, que me ha pasado, me dice, papá, estoy triste porque tengo 3 amigos que ya no me toman en cuenta. Pues, ¿qué perdió? Perdió un espacio, perdió un círculo social, perdió un personaje, que es ser miembro del grupo, un reconocimiento, perdió todo eso. Ok. ¿Has hablado con ellos? ¿Para qué voy a hablar? Me dijo mi hijo. Dije, ¿por qué es importante que te digan por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Pero para qué? Me dijo papá. Le digo, para que entiendas y para que generes un aprendizaje de todo esto. Porque si ellos no te contestan, quizás ya no era importante. La pregunta es, ¿qué debo aprender de todo esto? ¿Qué debo aprender? Entonces, cuando una persona aprende algo, está logrando algo, pues. El aprendizaje genera un logro implícito. Porque si yo logro aprender algo de un dolor, si mañana pierdo a mi padre se va y eso me genera tristeza, ok, mitiga en algo el qué te dejó. ¿Cómo habría querido tu padre que lo recuerdes en este momento? Entonces, eso mitiga porque yo le estoy llevando a la persona de un espacio de dolor, de escasez, de pérdida, a que mire que algo pudo haberse logrado en todo esto, que algo pudo haberse aprendido en todo esto. Entonces, eso para que vean ya la importancia. Fíjense que estamos hablando de 2 emociones que parecen ser muy fáciles de gestionar. No son, porque a veces yo lo que veo es que cuando un niño se siente triste, cuando una persona se siente triste, yo escucho frases como, oye, pero no te hagas líos, si eso es fácil, o sea, pero ¿por qué te haces problema? No te pongas así. Quizás es fácil para ti, porque tú eres el jefe y puedes tomar decisiones. Quizás es fácil para ti porque tú eres adulto y para ti el hecho de que se haya volado el globo con helio no significa nada. Pero para ese niño sí hay una pérdida. Y entonces, ante la pérdida, debo generar un espacio de aprendizaje para que la persona se movilice. Ahora, ¿cuál es la gestión del miedo y del enojo? Debemos entender que estas emociones transversales del miedo y del enojo combinan ya 2 variables. Por un lado está la variable de la amenaza, que es algo que está ahí afuera, que a mí no me gusta, que no me agrada, que me pone en riesgo, que me complica. Algo acaba de pasar en el entorno que a mí me complica la vida. Eso es una amenaza para mi cerebro. Pero hay otro factor dentro de este eje, que es
la capacidad personal o los talentos. Es decir, para que yo sienta que una amenaza es más grande que mí, estoy comparándola con la capacidad de respuesta. Implícitamente tú haces eso y dices, híjole, ya me fregué. Me acaban de llamar que tengo que hacer un pago y no tengo de dónde y comienzas, ya me fregué. Y entonces comienzas a sentir miedo. ¿Qué significa? Se dio la amenaza y al compararla neurocognitivamente con tu capacidad de respuesta, quedas por debajo. Quedas por debajo. Entonces, si mañana viene el niño y dice, papá, tengo miedo porque escuché algo en el closet. ¿Saben lo que hace el padre? Responde con su capacidad como padre y no con la del niño. Y le dice, no te hagas problema, anda a acostarte, me estás despertando, yo mañana tengo que trabajar. Y tú haciéndote problema por eso. ¿Qué va a haber en el closet? Estás respondiéndole a la amenaza con tu capacidad de respuesta, no con la del niño. Entonces el niño, sin sentir rasgos de empatía, regresa a su cama a quedarse por lo menos 2 horas zombie, sin poder dormir y esperando que no se abra la puerta del closet y salga Monster Inc. de ahí. Entonces, el niño está pensando eso. Para él sí es probable. ¿Qué pasa si un colaborador mañana tiene miedo? Si el colaborador mañana tiene miedo, yo tengo que primero preguntarle qué es lo que le está amenazando dentro de la conversación. Y segundo, ¿por qué él piensa que no va a poder? A veces no tiene la capacidad de respuesta, no tiene la capacidad de decisión. Y entonces, ¿cuál es la amenaza y por qué piensas que tú no puedes resolverlo? Esto me lleva a entender que cuando se trata del eje de las X, yo tengo que mitigar las cosas a partir de las 2 variables. Ya no solo del logro. Acá se gestiona tanto la amenaza para ver si es realmente lo que él está imaginándose que es, porque puede ser que le esté magnificando, como también tiene que responder las capacidades personales. Entonces, ¿cómo gestionar el miedo? De 2 formas. Por un lado, mitigando la amenaza con ideas, con perspectivas, con ópticas, para que él vea que no es un monstruo tan grande como piensa. Y la segunda forma de trabajar sobre el tema del miedo es reconociendo sus talentos, reforzando sus talentos, reforzando sus capacidades para que él sienta que al menos se equiparan. Entre el miedo y sus capacidades, las 2 son fuerzas iguales. 2 fuerzas iguales en sentido opuesto es igual a 0. Segunda teoría de la ley de Newton. Creo que es la primera, que la otra es la de la inercia. Entonces aquí se comienzan a dar cuenta de que ya si una persona, un colaborador tiene miedo, tengo que ver qué está sintiendo como amenaza. Y la número 2, darle recursos para que la persona pueda resolverlo, darle capacidad de decisión, mostrarle los talentos que tiene para poder resolverlo. Esa es la del miedo. Ahora el enojo, de alguna forma, él siente que tiene más sobre el problema. Hay una amenaza, por eso se enoja. Le trataron mal, como dijo Francisco, se pasaron de un límite. Pero una persona se enoja cuando está en una posición de cierto poder. De alguna forma tiene poder sobre el tema. Algo le hizo sentir que está por encima de. Y entonces, en lugar de resolverlo, lo que hace es enojarse. Esa es la respuesta. En lugar de resolverlo, tiende a enojarse. Que esa es la respuesta. Entonces, la pregunta es ¿qué tengo que hacer cuando una persona está enojado? Es justamente entender qué es lo que le está amenazando y llevar más bien esa fuerza a que arregle la amenaza. Esa es la gestión. Ejemplo.
Por ejemplo, si tienes un equipo que está enojado contigo porque le has puesto una meta muy alta. Yo siento que mi equipo no es que tiene miedo, porque de alguna forma siente que no les puedes votar, entonces eso le da una sensación de poder al equipo, pero sí se enoja y comienza a mostrarte mala cara, a no responder ciertas cosas. Ok, entonces entro a hablar para que esa energía del enojo, a ver, primero, ¿por qué sienten que esto está amenazando? ¿Por qué sienten que esto es una agresión? ¿Por qué sienten que esto se volvió en algo, en un golpe para ustedes? Mitigo la amenaza. Ok, ahora, los recursos que ustedes tienen para responder a esto, en lugar de enojarnos, ¿qué haríamos para que esto se pueda llevar a cabo? Entonces, mitigo. En lugar de que ellos partan de una sensación de superioridad o de equipo o de grupo en estas cosas, esa fuerza que les dé el enojo más bien es, pongámonos de acuerdo, háganme una propuesta. Yo no sé por qué ustedes se enojan. Háganme una propuesta, veamos qué pueden hacer. Entonces voy llevando esa fuerza a buen caudal. Entonces ahí está la gestión de los Y al revés, digamos que tú te das cuenta de que la fuerza de ventas tiene miedo, porque tú puedes votarlo. Ya votaste al anterior. Correcto. Entonces ya se nota que tiene miedo. Ya no te dicen nada. La respuesta es sí, todo sí. Ya no te cuestionan. ¿Qué haces ahí? Porque uno En se ese da cuenta. caso, claro, o sea, ya comienza la gente a callarse, dices tú. Ya les ves que Claro, ya la miedo. proactividad se fue al caño. Ya la Claro. gente ya no Y dice por nada. atrás, y por atrás ya están buscando trabajo, pues tienen miedo. ¿Qué haces ahí? Claro. Ya, en ese caso es lo mismo, en el caso de sentarme y hablar con el equipo, decir, ok, ¿por qué no opinan? No, ¿para qué vamos a opinar? Si al último que opinó se lo sacó del equipo, ok. ¿Y ustedes por qué sienten que eso les puede amenazar a ustedes? Voy a aclararles toda la situación de la persona que salió. La persona que salió no salió solamente por eso. Voy a contarles. Entonces mitigo la amenaza. Mitigo la amenaza. Y la otra cosa, construyo el eje de la capacidad. Ustedes están aquí conmigo. Si ustedes siguen trabajando en la empresa porque son personas de confianza. Pero si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, pueden terminar por dejar de ser personas de confianza. Cuidado, el miedo se apodera de ustedes. Por eso hay un versículo en Job que dice, lo que tanto temía es lo que me vino a pasar. ¿Qué puedo fabricar el futuro para que esto me pase? Vamos ahora para... Dime, Pablito. Estuvo entendible el tema del enojo, pero cuando tú le ves a la persona que está con enojo y en este caso era, claro, ¿sabes qué? Mira, mejor en lugar de eso resolvamos. Y si la respuesta es, yo no tengo por qué resolver eso, ¿qué haces con eso? A ver, cuando nosotros estamos hablando siempre de una relación humana, recordemos esto. La palabra relación tiene que ver con una comparación entre dos personas. Porque las relaciones son esto, son comparaciones. Una de las formas más eficientes de arreglar un conflicto es definir un objetivo común. Ok, no quieres arreglarlo. Ya, dime una cosa. ¿Qué buscas con tu postura? Yo te voy a decir lo que busco. Lo que busco es que el equipo funcione. Lo que busco es que alcancemos esta meta. Ahora dime tú qué buscas con no arreglarlo. Porque siempre buscamos algo. ¿Qué pretendes con no arreglarlo? ¿Qué vas a lograr con no arreglarlo? Entonces, de alguna forma, no, perdóname. Estás buscando algo. No vamos a alcanzar la meta. Ok, dime qué buscas. ¿Buscas que yo quede mal? ¿Buscas que el resto del equipo quede mal? ¿Buscas que la empresa no lo logre? ¿Qué buscas? Yo necesito saber cuál es tu objetivo, cuál es tu necesidad detrás de la postura. Recordemos que cuando nosotros tenemos un problema, un conflicto, Pablo, la palabra conflicto tiene que ver con posturas contrarias. Es decir, controversia. La palabra controversia es versión contraria. Yo veo el 9, tú ves el 6. Entonces, para que exista un problema, para que exista un conflicto, hay dos versiones distintas de un mismo acontecimiento. Controversia. Entonces, yo ya sé mi versión.
quiero saber la del otro. Porque si él está de alguna forma obstaculizando el paso de un flujo, debe haber una necesidad de por medio. Tengo que entenderla. ¿Qué buscas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo debo tratar de entender. Hay veces el problema es que nosotros juzgamos. Entonces yo supongo, y digo, claro, lo que este debe querer es joder. Ya perdí la batalla porque en ese momento yo estoy entrando en el juego, que no hay problema, vamos, y si no hagamos una prospección de futuro, ¿no? Sigues poniéndote como estás. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso si no se logra el trabajo, si tú no avanzas en esto? Sigamos avanzando en el futuro, hagamos una prospección de futuro con lo que estás haciendo. ¿A dónde va a parar todo esto? Entonces, la persona va, el tema es irle volviendo consciente de su necesidad, porque a veces es simplemente un tema de reconocimiento. Hay gente que se pone muy brava porque no les reconocieron en determinado momento. Y entonces, como no me reconociste, ahora no te voy a dar razones para que me reconozcas. Ok, no hay problema. Vas a comenzar a ser reconocido, pero como malo. Porque hay dos formas de reconocer. Te reconocen como bueno o te reconocen como malo, pero te reconocen. Entonces, lo que estamos buscando detrás de esto, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa, yo no tengo por qué arreglar esto. Ok, dale, no hay problema. ¿Cuál es el objetivo de no arreglarlo? Yo te voy a decir mi objetivo de arreglarlo. Dime tú el de no arreglarlo. ¿Es un objetivo corporativo o es personal tuyo? Porque nosotros somos parte de una empresa. A mí no, me encantaba, fue mi cliente el Franklin Salas, me acuerdo, jugaba en la liga. Y él me contó que Fossati tenía una frase que a mí me encanta, ¿no? Me decía, Fossati les decía a ellos, a mí no me interesa que ustedes sean amigos. A mí lo que me interesa es que sean compañeros. A mí no me interesa que ustedes saluden afuera de la cancha. A mí me interesa que se pasen la pelota bien adentro de la cancha. A mí me interesa que ustedes se golpeen afuera de la cancha. A mí me interesa que ustedes jueguen en equipo dentro de la cancha. Nosotros no hemos venido para ser familia, somos empresa. Mucho cuidado. La familia tienes en la casa, les decía Fossati. ¿Se han visto que muchas empresas se confunden? Somos una familia. Por eso después tienen la esposa adentro. Por eso después es que a ti te veo como hijo, dice. Que como hijo. Sí, es que él es mi padre profesional. Eso genera sesgos. Daña la objetividad dentro de la organización. Las empresas no son familias, son organismos que están constituidos detrás de un fin de lucro. Es eso, donde cada uno gana, porque gana su sueldo. Todo el mundo lucra de una organización. La amistad, qué mejor que sean amigos, qué bueno, pero no es el objetivo primario. El objetivo primario es ser compañero. Entonces yo veo que alguien me está diciendo, yo no tengo por qué arreglarlo, ok, no me estás pasando la pelota, hermano. Y en el fútbol y en la empresa, no gana uno, ganan todos, no pierde uno, pierden todos. Eso es todo, pierden todos, eso es todo. A la corta o a la larga pierden todos. Entonces, esa sería la respuesta, Pablito. Por eso es importante decir, ok, yo te voy a decir lo que busco al arreglarlo. Dime qué buscas con no arreglarlo. Te quiero escuchar. No es que no tengo por qué hablar. Ok, dime qué buscas con no hablar. No, y te estoy diciendo esto porque yo te puedo decir lo que puede pasar de aquí para adelante con esta actitud. Porque la actitud viene de acto. Quiere decir, con tus actos voy a decirte lo que va a pasar. ¿Sabes cuál es el resultado en el mediano plazo? Tú mismo dime. Entonces, no nos interesa. ¿Ver? Si no eres mi amigo, yo lo entiendo, pero somos compañeros. Ubiquémonos dentro del rol que tenemos en la organización. Si no quieres saludarme afuera, nos encontramos en un centro comercial, no me quieres saludar, no importa, hermano, pero somos compañeros. Porque si tú pierdes, pierdo yo. Y si yo pierdo, pierdes tú. Y siempre alguien gana, además, que es la competencia. Casi siempre. Porque en un partido de fútbol, si pierde un equipo, el otro ganó. Es así, es discriminatorio el tema, es así de fácil. Súper. ¿Okay? Voy a dejarles... Quiero hacerles una preguntita. Belén, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Belencita, te puedo preguntar, ¿qué pasaría si te digo,
que hay emociones intermedias. Así como hay noreste, sureste, todo eso, también aquí hay emociones intermedias, verás. La pregunta es, ¿qué pasa si se suma la alegría y el miedo? Si se suma la alegría y el miedo para mí, Ajá, llega la expectativa. una expectativa, correcto. Y esa expectativa te puede poner ansiedad, Sí, seguro. ¿no es cierto? Una persona está ansiosa porque dice, ¿qué pasaba cuando íbamos a defender el grado, ¿no es cierto?, en la universidad? Uno está ansioso porque tienes miedo de que no pase, pero estás feliz por lo que puedes lograr. Entonces, Pero lo mismo te puede pasar en el otro cuadrante, ¿no? Entre la alegría y el enojo, también la ansiedad. entre la O la alegría, frustración. ya van a ver, ya van a ver. Sí, por ahí va la frustración. Acá la ansiedad es justamente esa sensación de que pase. Tú sientes ansiedad cuando sabes que puede lograr, pero hay algo que está amenazando que suceda. Esa es la ansiedad. ¿Cuál sería la mezcla entre el miedo y la tristeza, Belén? ¿Depresión? A ver. No sé si sea tan fuerte una depresión entre el miedo y la tristeza. No. Yo no diría vergüenza. Vergüenza. Yo no diría. Es que yo el miedo lo entiendo de muchas formas, pero bueno, vamos con vergüenza. O sea, no. Una persona que tiene vergüenza es el que tiene miedo anticipado a lo que va a pasar y a la vez tristeza por lo que puede perder. ¿Te has visto cuando se agarran la cara y dice, ay, no, ¿y ahora qué irá a pasar? Dios mío, no, 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 no. Es una mezcla extraña entre dos emociones. También puede llamarse angustia. Eso me parece más, porque la vergüenza me parece que Claro, iría más de la mano del Me parece más, sí. arrepentimiento. claro, también se llama angustia. Pero la vergüenza es más como el arrepentimiento, y para el arrepentimiento tienes que tal vez, no sé, haber o no haber hecho algo. Todo puede tener dos caras. Ajá, O sea, me parece que todo tiene todo. intermedios y todo Correcto. tiene dos caras. Ajá. Oye, entre la tristeza y el enojo. La frustración, Correcto. Es decir, una persona frustrada está enojada y triste al mismo tiempo. más enojada que triste, pero Y frustrada. entre la alegría y el enojo se llama ironía. Ese es el del humorcito negro, el que suelta el chistecito turro el rato menos pensado, ¿no es cierto? ¡Pum! Está hablando de su enojo, pero lo matiza con alegría. ¿Cuál es la tarea para nuestra próxima sesión, mis queridos VPs, gerentes, líderes, chiefs, todo? Les voy a decir algo. Yo quiero que ustedes, voy a preguntarles cómo gestionar la ansiedad, cómo gestionar la angustia, cómo gestionar la frustración y cómo gestionar la ironía. Son emociones compuestas. Si viene un trabajador frustrado, ¿cómo lo gestiono? Si viene un trabajador, le comienzo a oír medio irónico, ¿qué me tiene que indicar y cómo tengo que gestionar? Si le veo ansioso, si le veo angustiado, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué tengo que hacer? Estoy enseñándoles la herramienta de brújula. Esto es fundamental. Porque esto, el rato que tú detectas la emoción que está detrás de la otra persona o le preguntas cómo te sientes, tienes una fórmula casi matemática para poder gestionar. Esa es la pregunta para nuestra próxima sesión. ¿Ok? Eso vamos a hablar la próxima sesión.
Listo. Buen Ok. provecho. Les dejo un abracito. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao con todos. Chao.